Gracias por estar con nosotros en el arte de curar a través de Señal de Vida y las diferentes señales del grupo Supercanal y los diferentes medios a través de los cables digitales y diferentes medios virtuales que conocemos en este momento. Gracias a las personas que se están dando cita para ver el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y como siempre pidiéndole que vaya al arte de curar RD en Instagram, el arte de curar RD en YouTube, y así usted podrá participar de esta gran familia. Si le gusta el programa, por favor, déjenos su comentario. Si no le gusta, también déjenos su comentario y por favor, díganos qué les pareció el programa, qué pudiéramos mejorar y qué tema le interesaría a usted que tocáramos aquí en el arte de curar para poder continuar brindando un poco más de ayuda a usted, a su familia y a sus seres queridos. Señores, hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando de un tema que quizás no es muy bonito, que quizás no es un tema tan publicitado. Sin embargo, es un tema que cuando se presenta en la familia tiende a generar bastante dolor y preocupación. Estaremos hablando hoy de cáncer, pero como ustedes saben, el cáncer es una patología, es una enfermedad que puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Hoy estaremos conversando de un tipo de cáncer en particular, que son esos cánceres que tienden a aparecer en la sangre. Esos cánceres que los médicos llamamos cáncer líquidos, porque generalmente tienen que ver con esas células que están circulando a través de lo que son los vasos en nuestro organismo. Para estos fines tenemos con nosotros a la doctora Clara Balcácer Pantaleón, Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médica hematóloga e internista, con quien estaremos tratando este tema. Clara, buenos días, buenas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Balcácer. Gracias nuevamente por la invitación. Ya me siento parte de la familia del arte de curar. Clara, vamos a entrar en materia de inmediato. Cuando hablamos de malignidades hematológicas o malignidades de la sangre, sabemos que son un gran grupo de patologías y entidades. Si pudiéramos, para las personas que están viendo el arte de curar en este momento, si pudiéramos delimitar cuáles son las principales malignidades hematológicas o tipos de cáncer que aparecen en la sangre, ¿cuáles serían las más frecuentes para las personas que nos están viendo en este momento? Lamentablemente el cáncer hematológico es una entidad que ha venido en aumento desde hace unos años para acá. Aproximadamente corresponde entre un 8 y un 10% de todos los tipos de cáncer, lamentablemente. Los más frecuentes, para responder un poquito a tu pregunta, vamos a tener lo que son las leucemias mieloides o leucemias, linfomas y mielomas. Vamos a dividir en lo que son leucemias, linfomas y mielomas. Cada una va a tener una subdivisión y más adelante podemos hablar de estas. Perfecto. Clara, cuando hablamos de linfomas y de leucemia, las personas tienden a entender que es más o menos la misma cosa. Entonces, si hablamos de leucemia o hablamos de linfoma, ¿cuál sería la diferencia principal entre que una persona tenga un linfoma y que una persona tenga una leucemia? Porque la gente lo único que dice, él tiene un cáncer en la sangre, que es lo que dicen las personas. La pregunta es, ¿cómo pudiéramos diferenciar uno de otro y si eso tiene algún tipo de implicación, conocer cuál es la malignidad? Claro que sí, mira. Cuando hablamos de leucemias específicamente, vamos a hablar de los cánceres que se van a producir en la médula ósea. La médula ósea, jocosamente yo le explico al paciente, es la casita donde se produce la sangre o las células que componen la sangre, como son glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, leucemia, médula ósea. Linfomas, los linfomas se van a producir específicamente en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos están fuera de la médula, son unas estructuras que se van a encargar de albergar las células de defensa del organismo. Entonces los linfomas van a estar fuera de la médula y cada uno de ellos, dependiendo del tipo, va a tener características diferentes y va a tener pronósticos diferentes en cada paciente. Ok, cuando hablamos específicamente de eso de los ganglios linfáticos, quizá para aquellas personas que nos están viendo, usted en algún momento se habrá sentido los ganglios linfáticos. Y más que nada son esas bolitas que la gente le llama reuma, que aparecen en el cuello cuando usted se infecta la garganta. Los ganglios linfáticos son esas estructuras donde, como decía la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, se alojan glóbulos blancos que se encargan de defenderlo. Entonces, como ella decía, cuando usted tiene una leucemia, usted tiene problema en la médula ósea, donde se produce la sangre. Cuando usted tiene un problema de un linfoma, son esos ganglios linfáticos, que esas células que están viviendo ahí dentro, ahora se vuelven locas y se comienzan a multiplicar demasiado. Clara, cuando hablamos de cáncer hematológico, sabemos que la mayoría de las personas cuando presentan ese problema
todo el mundo se imagina a alguien sangrando, a alguien pálido como un papel, lleno de morado por todas partes, porque es lo que las películas y las series de televisión nos han transmitido. Pero la realidad es, alguien que tenga un linfoma, una leucemia y el mieloma, que posiblemente es un poquitito menos frecuente y lo tocaremos más adelante para aquellas personas que escucharon el término de mieloma, sobre todo el mieloma múltiple, que es el más famoso. La pregunta aquí en este caso en particular es, ¿cuáles serían parte de las manifestaciones o sintomatología de alguien que tenga algún proceso hematológico, a sabiendas de que tenemos dos principales? Vamos a comenzar con la leucemia y ahorita hablaremos de cuál es la sintomatología de los linfomas. Comencemos por las leucemias. En el caso de las leucemias se van a dividir en agudas y crónicas. La sintomatología de cada paciente va a depender de si estamos ante una leucemia aguda o estamos ante una leucemia crónica. Las leucemias agudas presentan una clínica muy aparatosa. Dentro de estas van a ser ese típico paciente que hablaba el doctor, que vemos en las películas, que va a tener sangrado fácil, va a tener procesos infecciosos a repetición, más aparatosos que lo que normalmente presentaría una persona que no esté padeciendo la leucemia, y también estos pacientes van a presentar una anemia muy marcada. ¿Esto por qué? Porque las células malignas, esas células malas que se reproducen en la médula, no permiten que las células buenas, o sea, la plaqueta buena, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos buenos, crezcan ahí dentro. Y por ende, vamos a tener plaqueta baja, glóbulos rojos bajos y glóbulos blancos bajos. Y por consiguiente, toda esa sintomatología. El paciente también puede tener crecimiento de órganos intraabdominales, como van a ser el hígado y el vaso. Aparte de eso, el paciente va a presentar, o puede presentar, no siempre lo presenta, fiebre, una fiebre que no cede al uso de antipiréticos, los que comúnmente conocemos como paracetamol, dipirona, etc. También el paciente va a presentar fatiga, el paciente va a referir cansancio extremo, principalmente lo vemos en niños. Los niños tienen una sintomatología un poquito más diferente a los adultos, pero ellos van a empezar refiriéndole a sus padres que se cansan de una manera extrema, de una manera más fácil, asociado o no al nivel de hemoglobina o al grado de anemia que el paciente padezca. Clara, nos quedan exactamente 2 minutos antes de la pausa y hablaste más que nada de la leucemia aguda y mencionabas que es más frecuente en población pediátrica. La leucemia crónica, entonces tendríamos que inferir que tiende a ser más frecuentes en adultos, y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar todas las especificaciones de cuáles son las manifestaciones de la leucemia crónica o de adultos, como estaba diciendo la doctora Balcácer Pantaleón, al regreso de la pausa. Quédese por ahí porque seguiremos hablando de estos cánceres hematológicos y sobre todo una pregunta que no se puede quedar. Así como le toman la presión a la gente, hay que hacerle un hemograma a alguien durante su vida en algún momento dentro de ese chequeo, porque la realidad es que usted que tiene 10 años que no va al médico, posiblemente necesita hacerse un chequeo también. Regresamos en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos, y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar a través de Señal de Vida y los diferentes medios de canales, de supercanal, así como los diferentes sistemas de cable en los cuales estamos llegando. Si usted nos está viendo a través de redes sociales o nos está viendo a través de YouTube, le agradecemos sus comentarios y que por favor nos deje saber qué tanto este programa les ha servido y les ha ayudado. Señores, estamos conversando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médico internista hematóloga, con quien estamos hablando específicamente de los cánceres hematológicos, esos cánceres en la sangre.
Y algo que tuvimos presente en este primer bloque es que usted tiene 3 tipos diferentes generalmente o principales de cáncer en la sangre, que son las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Y que dentro de las leucemias tenemos 2 principales, agudas y crónicas, independientemente de que pueden haber subdivisiones. La doctora dice que la aguda es ese paciente que vemos en la película, generalmente un niño que se cansa mucho, que sangra, que está pálido como un papel y que le dan muchas infecciones o hace fiebre. Ese generalmente es el paciente que hace una leucemia aguda, pero quedamos en decir cuál es la leucemia crónica, que como dice la doctora Balcácer Pantaleón, es más frecuente en adultos. Claro, ¿a partir de qué edad es más frecuente esa leucemia crónica y qué características tienden a tener los pacientes cuando tienen este proceso, por favor? Anteriormente las leucemias las veíamos en pacientes mayores de 65 años, mayores de 70 años. Actualmente ha habido un aumento en esos pacientes que presentan leucemias crónicas ya un poquito más joven. Nos sorprendemos a veces que vemos pacientes de 20 años con leucemias crónicas, que eso era algo que anteriormente no lo teníamos. Estos pacientes regularmente tienen un hallazgo incidental. Yo voy al médico, me hago un hemograma, tengo 20.000 blancos, 20.000 glóbulos blancos en mi hemograma. Al investigar y hacer una investigación exhaustiva, nos damos cuenta que el paciente hace 2 meses tenía otro hemograma que tiene 19.000 blancos, 18.000 blancos. Y estos blancos, como sabemos, se pueden asociar a procesos infecciosos. Cuando hablamos de 18.000, 19.000, 20.000, que son los valores que está dando la doctora Balcácer Pantaleón, es que están por encima de los valores normales que deberían tener los glóbulos blancos, que generalmente hasta 10.500. Esos glóbulos blancos están altos. Entonces, vamos a tener esos glóbulos blancos altos y al investigar al paciente nos damos cuenta que puede tener datos de infecciones a repetición, infecciones principalmente de lo que es vías respiratorias, que el paciente refiere que a mí me da una gripe y me da más mala que a todo el mundo. Y cuando descartamos en ese momento que esos glóbulos blancos están altos por algún proceso infeccioso, por alguna enfermedad reumatológica, es que podemos entonces solicitar, o en un paciente que ya tenga más de 3 meses con estos glóbulos blancos altos, descartando infecciones, ahí entonces nos orientamos al diagnóstico de una leucemia crónica. No tienen una sintomatología aparatosa, gracias a Dios, regularmente se diagnostican en estadios, por así decirlo, tempranos en el sentido de que no han desarrollado síntomas como la anemia, como disminución de las plaquetas, que ya se ven en pacientes que tienen una enfermedad más avanzada. Clara, ahorita en el primer bloque preguntamos, a la gente le dicen que se tiene que tomar la presión por lo menos 2 veces al año, hacerse una glicemia por lo menos 1 vez al año, pero a nadie le dicen que tiene que hacer un hemograma cada cierto tiempo. Uno debería hacerse un chequeo hematológico en algún momento de su vida. Te lo digo porque a nadie le dicen de que debes ir a tu consulta con el hematólogo, sino que te dicen ve donde tu ginecólogo, ve donde tu gastroenterólogo, ve donde tu cardiólogo, pero a nadie le dicen ve al hematólogo. Y generalmente cuando uno va al hematólogo es porque tiene algún problema. Realmente debería instaurarse algún tipo de conciencia o de rutina de visita al hematólogo o a la hematóloga para seguimiento habitual y normal. Debería instaurarse, eso sería lo ideal, que anualmente, como usted va a su cardiólogo, aunque no sufra de la presión, aunque no sufra del corazón, para su chequeo anual, asimismo deberíamos crear la conciencia de hacer una evaluación hematológica por lo menos 1 vez al año, para detectar patologías que probablemente para otro especialista o para el mismo paciente pasarían desapercibidos, porque a veces vemos pacientes que tengo las plaquetas un poquito por encima de lo normal en el primer hemograma. Yo vuelvo al año al cardiólogo y las plaquetas están un poquito más elevadas. Y el cardiólogo dice, o el especialista dice, no, eso no hay problema, eso es algo sencillo, es un poquito de plaquetas altas. Ya a los 3 años están más altas, ok, ahí vamos al hematólogo. Ya tenemos 3 años perdidos. Ya tenemos un paciente que pudo haber diagnosticado a tiempo y lamentablemente lo recibimos un poquito tarde. Ok, Clara, ya hablamos de las leucemias, agudas y crónicas, las agudas generalmente en niños, las crónicas en adultos y como bien decías, no tienen sintomatología importante y lo único que están los glóbulos blancos a veces un poquitito altos. Pero vamos a hablar ahora de los linfomas, que es otro tipo de proceso asociado a cáncer hematológico que también preocupa. Y la pregunta es, ¿cómo pudiéramos dividir los linfomas a grandes rasgos como hiciste ahora con la parte de la leucemia? ¿Se pudiera hacer una división así de fácil? Sí, hay una división que se utiliza, están los linfomas Hodgkins y los linfomas no Hodgkins. Esto va a ser o se va a caracterizar por unas células que al hacer las biopsias vamos a identificar en este tejido, en el tejido linfático.
Entonces, los linfomas Hodgkin van a ser más frecuentes en pacientes jóvenes, en pacientes no tan pediátricos, pero pacientes adolescentes. Adolescentes. Y los no Hodgkin los vamos a ver más frecuente en pacientes adultos mayores. Cada uno de ellos van a tener una subdivisión que es extensa, pero dentro de estos tienen una sintomatología muy parecida, los que son Hodgkin y los que son no Hodgkin. Sí, porque sabemos con regularidad, y como hablabas de población joven, sabemos que los pacientes con linfoma Hodgkin tienden a presentar ganglios, sobre todo a nivel de cuello, grandísimo, y son esos pacientes que uno ve, cualquier persona que esté interesado puede entrar ahora mismo en su celular, no quita el programa, tome su celular y escriba linfoma de Hodgkin con H, H-O-D, usted lo comienza a escribir y ahí le va a salir y usted va a ver que generalmente le ponen un paciente que tiene ganglios en el cuello muy aumentados y esas personas en ocasiones, y todavía no hemos hablado de tratamiento, muchas veces responden de una manera satisfactoria y son de esos cánceres como que se pueden curar. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la sintomatología que presentaría una persona con un linfoma, sobre todo el Hodgkin, que ya hablamos de los ganglios? ¿Qué sintomatología tendría? Hablamos de que es población joven y es importante que los padres sepan que cuando alguien tiene un ganglio aumentado de tamaño, que sigue creciendo, que en ocasiones puede no doler, porque eso es una situación frecuente, y la persona presenta alguna de las manifestaciones que la doctora Balcácer Pantaleón ha mencionado, hematóloga, sobre lo que son las enfermedades hematológicas malignas, la realidad es que no se debe perder tiempo, porque ella ya lo decía, usted con la plaqueta alta 3 años consecutivos, nadie se da cuenta de eso y usted continúa su vida. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuáles serían las manifestaciones de ese linfoma Hodgkin primero? Anteriormente utilizábamos lo que era algo conocido para facilitarnos la vida a nosotros los médicos, los síntomas B. Actualmente esos síntomas B se han visto un poquito desplazados porque se sabe que cuando se presenta ya el paciente tiene una carga tumoral muy alta, o sea que no deberíamos enfrascarnos en eso. Pero diferente a las leucemias agudas, los linfomas tienen sintomatología más somera, una sintomatología más tranquila, por así decirlo. Pero el paciente puede presentar fiebre, una fiebre que no tiene explicación. Generalmente por la noche. Generalmente por la noche. Sudado como un pollo. Diaforesis o sudoración nocturna profusa, que el paciente dice, doctora, yo me levanto y la cama está mojada como que yo me hice pipí. No, no es eso, es que estamos teniendo una sudoración muy profusa. El paciente también puede presentar lo que es pérdida de peso, no asociado a que cambie patrones alimentarios o a que haga algún tipo de ejercicio. También, como mencionaba el doctor, puede presentar crecimiento de lo que son los ganglios linfáticos. Por eso es muy importante buscar asistencia a tiempo. Uno de los diagnósticos, y más en este país que tenemos tuberculosis endémica, que debemos pensar en un ganglio que crece de manera descontrolada son algún proceso linfoproliferativo, algún linfoma y la tuberculosis. Luego de que descartamos que es algo infeccioso, bueno, pues vamos a pensar que es algo neoplásico para poder tener un diagnóstico a tiempo. También podemos presentar lo que es crecimiento de algunos órganos, como son el vaso o el hígado. No es tan frecuente, pero sí se puede presentar. También los pacientes, cuando tienen una enfermedad avanzada, esos linfomas, que solamente lo vamos a tener en los ganglios linfáticos, pueden hacer metástasis o pueden migrar a otros órganos, como son pulmón, como puede ser también lo que es el hígado, y tener masas tumorales que sean asociadas al mismo linfoma. Señores, estamos conversando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médico internista hematóloga, con quien estamos hablando específicamente de cáncer en la sangre. Y como ella ha dicho, 3 principales: mielomas, linfomas y leucemias. Ya hemos hablado de las leucemias y del linfoma, vamos por la mitad, porque solamente hemos hablado del linfoma Hodgkin. Al regreso estaremos hablando del otro tipo de linfoma, que como ella dice, tiende a ser más frecuente en personas que tienen un poquitito más de edad, ya que el linfoma Hodgkin tiende a ser más frecuente en jóvenes y, como ella mencionaba, tienden a tener ganglios aumentados de tamaño a nivel de cuello con sudoraciones nocturnas y debilidad. Así que ya saben, quédense por ahí que seguiremos aprendiendo un poquitito sobre el cáncer hematológico aquí en El Arte de Curar. Regresamos en un momento, no se mueva. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea.
que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que continúen con nosotros. En este tercer bloque tenemos la continuación de los linfomas. Los linfomas son cánceres hematológicos que generalmente tienden a aparecer derivados de esos ganglios que a usted le aumentan de tamaño cuando se infecta la garganta, cuando usted tiene una infección en una pierna y le sale una seca. Esa seca que le sale ahí en la ingle es un ganglio linfático que aumentó de tamaño por la infección que usted tiene ahí en la pierna. Así que para estos fines estamos conversando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médico internista hematóloga, con quien estamos tratando este tema. Clara, para continuar con estas manifestaciones de los linfomas y cuándo sospecharlo, quedamos con el linfoma no Hodgkin y hablábamos de que era una patología posiblemente más frecuente en personas de edad un poco más avanzada que el linfoma Hodgkin, que tiende a ser una enfermedad en la cual las personas tienden a tener ganglios aumentados de tamaño y son personas relativamente jóvenes. Algunas veces se habla de cerca de sus 20 años. Entonces la pregunta es, en el linfoma no Hodgkin, ¿cuáles serían las características para que alguien lo pudiera pensar, por favor? Vamos a pensar en un linfoma no Hodgkin que tiene una sintomatología un poquito más somera que el linfoma de Hodgkins. Va a ser regularmente un paciente llañoso, mayor de 65 años, 70 años. Estos pacientes no tienen una clínica tan aparatosa, pero cuando la enfermedad avanza puede haber infiltrado también médula ósea y vamos a tener pacientes que tienen anemia o trombocitopenia. A nivel de analítica pudiéramos ver linfocitos, glóbulos blancos bajos con linfocitos un poquito elevados. Eso es una característica que podemos ver en estos pacientes. Algo muy curioso que se puede ver en los linfomas, no solamente en los no Hodgkins, es que a los que les gusta el traguito, estos pacientes pueden presentar un síntoma que es que al ingerir alcohol, esas adenopatías pueden doler. No me duelen normalmente, pero al ingerir alcohol de manera espontánea empiezan a presentar dolor. También en esos pacientes podemos pensar que estamos ante una enfermedad de los ganglios linfáticos o ante un linfoma. Wow, ese dato sí es interesante. O sea que si usted está tomando un trago y de repente le comienzan a doler toda esa bolita, yo tengo una bolita en el cuello y cuando bebo me da un dolor del carajo, ya usted sabe, los teléfonos de la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón los estaremos colocando durante todo el programa. Así que por favor anótelo por ahí, que si a usted le pasa eso, como hablamos anteriormente, cambios en el hemograma, las plaquetas altas, los glóbulos blancos bajitos, anemia que usted no puede explicar y no hay ningún tipo de razón, entonces trate de buscar ayuda con un hematólogo, que como ella dice, muchas veces es de esos especialistas que solamente buscamos cuando es muy tarde. Y aquí en El Arte de Curar, como dice mi madre Neri Esteves, lo más importante es mostrar a las personas lo que es prevenir como una manera de evitar sufrimiento y de evitar dolor a la familia dominicana y a todos aquellos dominicanos y dominicanas que nos ven en los diferentes sistemas de cable en los cuales se transmite en los Estados Unidos este programa, así como los dominicanos y dominicanas que están viéndonos a través de redes sociales. Doctora Balcácer Pantaleón, continuando con el tema de las malignidades hematológicas, solamente nos queda uno, que es específicamente el mieloma, el cual una de las manifestaciones, una de las formas conocidas es mieloma múltiple. Este tipo de malignidad sabemos que quizás no es tan frecuente, pero sabemos que, como usted bien decía, a medida que vamos entrando en edad, la mayoría de los procesos hematológicos van incrementándose. La pregunta es, el mieloma múltiple, como patología, ¿qué tanto preocupa en la sanidad y cuáles pudieran ser algunas de las manifestaciones habituales para las personas que nos están viendo? Actualmente el mieloma múltiple también va en ascenso en diagnóstico y ha cambiado mucho en cuanto al grupo etario que se presentaba. Anteriormente solamente lo íbamos a ver en pacientes mayores de 70 años, pacientes viejitos. Actualmente tenemos pacientes de 30 años, 20 años, 15 años, conozco casos que se ha presentado esta enfermedad. Y es lamentable porque es una enfermedad muy aparatosa que lamentablemente hasta el momento no podemos hablar de que tiene una cura. Tiene un tratamiento y este tratamiento el paciente puede responder de manera óptima, pero lamentablemente siempre el paciente va a recaer.
Entonces, esta enfermedad va a presentar una sintomatología muy característica, que vamos a tener lo que es un paciente que presente anemia, que presente lesión renal, o sea, afección, daño en el riñón, y que presente lo que es dolor óseo. Esa es la característica o la triada principal que vamos a ver en los pacientes que tienen mieloma múltiple. Los pacientes con mieloma, aparte de esto, pueden presentar mayor facilidad a lo que es infecciones porque van a tener unas células a nivel sanguíneo que se encargan de la defensa, que van a estar disminuidas. Lamentablemente, como les comentaba, al diagnóstico regularmente se hace muy tarde. Vemos pacientes que tienen fracturas patológicas, o lo que se conoce comúnmente como yo voy caminando, me tropecé, normalmente me hubiera doblado el tobillo, pero me rompí la tibia o me rompí un hueso, de una manera que no es normal o que una persona que no tenga esta enfermedad le vaya a suceder. Entonces, simplemente acudimos a un especialista o acudimos a una emergencia, nos ponen un yeso y no investigamos por qué un paciente con una edad que no tiene una osteoporosis conocida, que no tiene una enfermedad del hueso conocida, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se me fracturó un hueso? Porque un paciente a los 40 años, como actualmente te comentaba, que se ha visto un aumento de los casos, empieza a presentar aumento de la creatinina, pero no soy hipertenso, no soy diabético, no tengo ninguna enfermedad que justifique esto. Entonces, a estos pacientes vamos a prestarle mucha atención. Hay pacientes que es muy común que se presenten, que tienen fracturas a nivel de la columna. Yo, pidiéndole permiso a los pacientes, hago una historia de una paciente súper joven que tengo actualmente con un mieloma, ya tiene 30 y tantos años de edad, y la paciente, hubo alguien que le comentó que el dolor de espalda que ella tenía era un viento, y puso a su hija a caminarle en la espalda por recomendación de alguien. La paciente se le fracturó la columna, lamentablemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted presente dolor óseo, que no tenga una explicación, cuando usted presente lesión renal, ya sea leve, si el valor del laboratorio es 0.9 y tengo 1.2, buscar atención. Si presento anemia, también buscar atención, porque a tiempo esas enfermedades pueden tratarse de una manera óptima y evitar esas complicaciones tan aparatosas que presentan. El mieloma múltiple, decías que puede tener un tratamiento que se controla pero no curativo. Y hablabas de que cada vez las enfermedades hematológicas se están haciendo cada vez más frecuentes en personas jóvenes. ¿Alguna razón clara que se haya postulado de por qué los cánceres hematológicos en este momento están apareciendo a una edad más temprana de lo que lo hacía anteriormente, por favor? Lamentablemente todavía no hay estudios orientados directamente a por qué esas enfermedades, como otras neoplasias, otros cánceres que también van en aumento, lamentablemente. No hay algo postulado. Uno tira sus teorías, pero nada científico hasta ahora comprobado. La exposición a los químicos que actualmente tenemos, más exposición a tóxicos que lamentablemente se están presentando, pudiera ser la causa, pero hasta ahora no hay una causa específica. Y esto principalmente porque el mieloma no tiene una etiología, por así decirlo, clara. Tiene factores que pueden predisponer a desarrollarlo, como son exposición a quimioterapia previa, exposición a radiación previa, pero no hay algo que me diga, mira, ese paciente va a tener un mieloma. Hay enfermedades, sí, que se dan previo al mieloma, que me dicen, ese paciente tiene un tanto por ciento de probabilidad de desarrollar mieloma. ¿Cómo cuáles, claro? Hay algunas enfermedades que se conocen, que son angiopatías monoclonales, que es al grupo de enfermedades que pertenece al mieloma, como es lo que se conoce como angiopatía monoclonal de significado incierto. También vamos a tener lo que es una etapa previa al mieloma, que se conoce como mieloma aquiescente. Es ese paciente que ya tiene en su médula el crecimiento anormal de las células, pero todavía no ha desarrollado los síntomas. Ese sería el momento ideal para captar el paciente. Algunos de esos pacientes se dejan en observación y otros van a necesitar o van a requerir tratamiento, porque todos los mielomas quiescentes van a desarrollar en algún momento lo que es mieloma múltiple. Clara, tratamos de hablar ahorita un poquitito de si había forma de uno poder identificar o hacer algún tipo de acción para prevenir enfermedades. Si tenemos problemas del corazón, o conocemos que nuestra familia muere del corazón, la gente se hace colesterol, hace ejercicio, trata de hacer dieta, controla el azúcar, toma medicamentos para bajarlo. Pero para este tipo de procesos hematológicos que tú nos estás mencionando, tú no estás pintando como que el panorama es si te toca, te embromate, porque la pregunta es, ¿existe alguna medida que yo pueda utilizar preventiva quizás para disminuir el riesgo de hacer algún cáncer hematológico?
Bueno, como te decía, la exposición a algunos químicos. Sí, pero el problema es que posición algunos químicos es que yo vaya al supermercado y le pregunte a la gente que si le echaron químico No, a ese ají morrón. Eso es algo muy difícil. Que se lo rociaron cuando lo iban a sembrar. Lo rociaron ese tomate. Bueno, la pregunta es, cuéntame. Bueno, pues lamentablemente la mayoría de las enfermedades hematológicas, vuelvo y repito, cánceres hematológicos no tienen una etiología clara. Pero, ¿qué podemos hacer? Evitar las complicaciones, que si me tocó esa enfermedad, lamentablemente jugué la lotería y me tocó, estar lo más óptimo posible para controlar esa enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si me tocó un mieloma, yo no sea diabético o hipertenso, porque el diabético hipertenso le va peor que al que no sufre de la presión ni sufre de diabetes. Tratar de llevar una alimentación balanceada, porque estas enfermedades aumentan el riesgo de hacer trombos, de hacer coágulos en la sangre. Entonces, si aparte de eso yo tengo mi triglicérido en 1000, mi colesterol en 600.000, por decir un ejemplo, que estén altos, es un poquito complicado manejar el paciente. Y el riesgo, obviamente, de mortalidad va a aumentar. Señores, estamos conversando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médica internista hematóloga, con quien estamos hablando de los cánceres hematológicos. A la vuelta estaremos hablando específicamente de cómo se hace el diagnóstico, porque no hemos hablado de que si usted tiene eso, de qué manera usted tiene que ir al médico, qué le va a indicar el médico, qué le van a hacer. Y sobre todo estaremos hablando de cuál sería el tratamiento, el apoyo que necesita esa persona por parte de la familia, cuál sería el pronóstico y las complicaciones. Y si realmente algunas de estas enfermedades se pudieran curar, porque vemos a cada rato muchísimos niños, muchísimas personas que se han puesto de moda, yo vencí el cáncer, con algo escrito en un papelito blanco. Así que estaremos conversando este tema con la doctora Balcácer Pantaleón. Quédese por ahí que regresamos en El Arte de Curar en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, estamos conversando en el día de hoy de los cánceres hematológicos. Hemos conversado de leucemias, de linfomas, de mieloma múltiple. La doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón nos da unas malas noticias, y es que dice que posiblemente no hay muchas formas de usted poder prevenir este tipo de cosas. Ella habla de no exponerse a los químicos, pero lamentablemente muchos de estos químicos nosotros no sabemos si tenemos exposición o no. No sabemos si los vegetales los rociaron con algún químico que pudiera ser quizás cancerígeno o no, si ese pimiento morrón, si esa lechuga, si quizás hasta los mismos animales que estamos consumiendo esa carne, qué tipo de procesos químicos pudiera haber sido utilizado. Entonces, Clara, algo que estamos mencionando era lo del asunto de ir al hematólogo, y cuando se sospecha que una persona tiene alguna de estas enfermedades hematológicas, alguno de estos cánceres, neoplasias, malignidades, ¿cuál va a ser el accionar del hematólogo? ¿Qué pruebas de laboratorio o qué estudios le van a hacer a esas personas? Porque realmente hay que decir que inmediatamente se sospecha que hay una enfermedad maligna, todo el mundo lo que piensa es en dinero. Tendré dinero, esta enfermedad no va a hacer que yo tenga que vender mi casa, hipotecar el futuro de mis hijos. Vamos a hablar de ese tipo de situación, por favor. Lamentablemente son enfermedades muy costosas, eso hay que decirlo. A la hora de diagnosticar una enfermedad hematológica maligna, vamos a orientarnos a qué tipo de enfermedad hematológica estamos sospechando. O sea, estamos sospechando de algún cáncer de la médula, como mencionaba, algún tipo de leucemia, por ejemplo, vamos a realizar lo que es aspirado y biopsia de médula ósea. Actualmente hay algunas pruebas disponibles a nivel... ¿Qué es eso del aspirado de médula ósea? El aspirado y biopsia de médula ósea es tomar de donde se produce directamente la sangre. Regularmente utilizamos lo que es la cresta ilíaca anterior o posterior, para tomar una muestra de directamente donde se está produciendo su sangre, de dentro del hueso. En la cadera, de ese hueso que usted tiene en la cadera, agarran y lo pullan y le sacan esa sangre de donde se produce. Continúe. También podemos hacerlo del esternón. El esternón, perfecto. Excelente, entonces eso lo mandamos a estudiar. Aparte de esto, actualmente hay pruebas que son en sangre periférica, que se pudieran, también pudiéramos diagnosticar lo que son algunas enfermedades hematológicas. Y en el caso de los linfomas, pues exclusivamente vamos a tener que tomar una biopsia o de ganglio o del vaso si está afectado, o tenemos el vaso aumentado y no tenemos adenopatías o ganglios linfáticos que pudiéramos tomar la biopsia. O en algunos casos, por ejemplo, si tenemos algún tumor en intestino, tomamos biopsia de ese tumor, y a veces cuando tenemos linfomas que pueden afectar intestino también,
pues ahí vamos a diagnosticarlo, pero necesariamente tenemos que hacer biopsia para poder identificar el tipo de enfermedad que tiene el paciente específicamente. Clara, muchas veces vemos que toman una biopsia, hay que enviarle a Estados Unidos, a hacerle una prueba que se llama inmunistoquímica. Cuando se hace una biopsia, ¿hay que hacer esa prueba en todas estas muestras, por favor, Clara? En todas muestras que se sospeche de malignidad, debe de hacerse la inmunistoquímica, eso es lo ideal, porque es la única prueba, o es la prueba que me va a decir qué célula específicamente está produciendo esa afección o ese cáncer. Clara, en cuanto al tratamiento, ¿qué tan efectivo sería y cuál es el pronóstico de una persona que se diagnostique con cualquiera de estas enfermedades? Va a depender de la enfermedad, del pronóstico del paciente. El tratamiento también difiere mucho, cambia mucho de una enfermedad a otra. Vamos a tener tratamientos en algunas leucemias crónicas que es con pastilla. Aunque el paciente nunca le crea a uno y busca la segunda y la tercera opinión, hay leucemias que no necesitan, o linfomas, LLC, por así decirlo, leucemia linfocítica crónica, que no necesita en algunos casos tratamiento. El paciente se queda en observación hasta que presente algún síntoma que requiera el tratamiento, que están muy estandarizados. Algunas pastillas simplemente para tu casa, obviamente con sus complicaciones y especificándole al paciente cuáles son claramente, y algunos van a tener una quimioterapia un poquito más intensa, que ya sería por las penas. Eso exclusivamente o específicamente en los pacientes que tienen o linfomas o que tienen leucemias agudas. Esa quimioterapia es muy aparatosa, va a depender de la edad del paciente, el pronóstico, de las comorbilidades, como mencionaba, del paciente y del tipo de leucemia aguda, específicamente hablando de ellas, que presente, o del tipo de linfoma que el paciente presente. Clara, nos queda un minutito, pero no quería olvidar preguntarte lo del trasplante de médula. ¿Es una solución este tipo de pacientes? Algunas leucemias, no todas, tienen criterios de trasplante, también algunos linfomas y los mielomas. Actualmente el mieloma múltiple de todas las enfermedades hematológicas como estándar de tratamiento debería incluir un trasplante de médula ósea como consolidación del tratamiento, pero tampoco en esos pacientes que trasplantamos pudiéramos hablar de curación. El trasplante en estos pacientes lo que hace es que prolonga el momento en el que el paciente vuelva a recaer. O sea, el paciente va a estar más tiempo libre de enfermedad. Eso es lo que buscamos en esos pacientes exclusivamente. Algunos linfomas tienen criterios específicos de trasplante, por ejemplo, aquellos que son de alto riesgo, que tienen una recaída o que son refractarios, o sea, que no responden a tratamiento. Y pasa lo mismo en las leucemias. Algunas leucemias agudas tienen criterios de tratamiento, específicamente aquellas que no responden a tratamiento, que tienen alteraciones que son de muy alto riesgo para el paciente. ¿Tiene que salir del país una persona que se diagnostica con leucemia o linfoma para recibir tratamiento? Actualmente en el país están disponibles la mayoría de los tratamientos para estos tipos de cáncer. Actualmente en el país tenemos también unidad de trasplante. Tengo entendido que están abriendo otra unidad de trasplante, que eso sería lo ideal porque es un alivio para nosotros los hematólogos y más para el paciente y los familiares de los pacientes tener ese arsenal a la mano. Señores, hemos conversado con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médica internista hematóloga. Hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Balcácer Pantaleón en pantalla para aquellas personas que tengan algún tipo de duda. Como quiera, si usted sintonizó tarde, entre al Arte de Curar RD en Instagram y al Arte de Curar RD en YouTube. Así que, señores, esperamos verle en una próxima ocasión y, por favor, déjenos su comentario, suscríbase y denle un me gusta a este programa. Hasta la próxima.